Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del video de despeje de fórmulas. Como habíamos mencionado en el video anterior, en esta segunda parte nosotros vamos a analizar ya con fórmulas propiamente dicho cómo realizamos el despeje de una variable indicada. ¿Ok? Y sin más preámbulo pasemos al primer ejemplo. Aquí tenemos esta fórmula, cualesquiera, no nos interesa saber para qué calcula o qué nos sirve o en qué nos sirve calcular esta fórmula. Lo único que necesitamos es hallar la variable. Vamos a decir que en esta fórmula que está aquí nos piden hallar o despejar la variable y. Vamos a despejar la variable y. Muy bien, recordemos que en procedimientos anteriores nosotros teníamos que identificar cuántos términos tiene la ecuación. Vamos a ver, ¿no? Así sin señalar, ya para irnos familiarizando de manera directa. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Sabemos que son términos independientes porque están separados por los signos más y menos, que en este caso sí están indicados en la operación. Muy bien, ¿cuál es la variable que me piden despejar? La variable y la identifico. ¿Dónde está ubicada la variable y? Aquí está la variable y. Entonces este es el personaje que nosotros vamos a despejar. Despejar significa dejarla sola, dejarla sin nada más. Y aquí, en este caso, no está sola. ¿Por qué? Porque la acompaña el 3 positivo y el menos n. Lo que debemos hacer es dejarla sola. Para dejarla sola no es que borramos y desaparecen el resto de términos. Nosotros los demás términos debemos de enviarlos hacia el otro miembro de la ecuación, al otro miembro de la fórmula. Entonces, ¿cómo hacemos? No es que simplemente nosotros los borramos y los ponemos allá y ya está solucionado. No, hay parámetros que hay que respetar. Los parámetros que hay que respetar son los siguientes. Muy atentos con esto. Aquí yo he hecho una especie de claqueta donde se indica si está, pasa a. Si está, pasa a. Y vamos a ponerle mucha atención a esta parte, que sí es importante que la destaquemos, ¿no? Por ejemplo, si el número o el término está positivo, pasa a negativo. Pasa a negativo. O sea, si está con signo positivo, pasa con signo negativo. Cambia, ¿no? Si el término está con negativo, pasa a positivo. Si el término está con signo negativo, pasa con signo positivo al otro lado, ¿verdad? Recordemos que esta regla se cumple. Si está en el un miembro de la ecuación, pasa al otro miembro de la ecuación con el signo distinto. Es decir, si está en el un miembro con signo positivo, pasa al otro miembro de la ecuación con signo negativo. Si está en el un miembro de la ecuación con signo negativo, pasa al otro miembro de la ecuación con signo positivo. Si está multiplicando en un miembro de la ecuación, pasa al otro miembro de la ecuación a dividir. Y si está dividiendo en un miembro de la ecuación, pasa al otro miembro a multiplicar. Mucho ojo con estos dos últimos, porque hablar de estos de aquí, de multiplicar y dividiendo, es de acuerdo a un artificio matemático que se utiliza para que esa condición, no es que precisamente de multiplicando pasan a dividir o viceversa, solamente que a ambos miembros de la ecuación se los multiplica por cierta cantidad equivalente que los permite simplificar, o se los divide y los permite dividir, ¿no? Pero ya vamos a esa parte. Vamos a comenzar primero con la primera parte, ¿no? Nosotros decimos si está positivo en un miembro de la ecuación, pasa con negativo, y si está con negativo, pasa al otro miembro de la ecuación con positivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros relacionamos esto en nuestro primer ejemplo, en nuestra primera ecuación? O en nuestra primera fórmula. Si nos piden despejar y, entonces empecemos a despejar y, que es este es el personaje, el protagonista de la historia. Muy bien, ok, entonces este 3 y esta n están estorbando. Vamos a pasarlas al otro lado. No importa de qué lado quede la variable despejada, lo importante es que quede sola. Pues muy bien, comencemos. Entonces me voy a pasar para el lado de acá, justo, para poderlo indicar por escrito. Ok, si por ejemplo nosotros tenemos aquí que es la y, que tiene que quedar sola, este 3 está con signo positivo, pasaría con signo negativo. Muy bien, entonces decimos que sería ya x, más 3 pasa con signo negativo, menos 3. ¿Por qué pongo x? Porque la x es la que ya está de ese lado. Muy bien, ahora le incluyo el más 3 que pasa al otro lado con menos 3. ¿Ok?
¿qué más sería? Podríamos hacer dos pasos e indicar que esto sería igual a y menos n, pero aún solamente hemos cambiado el 3 y aún nos está estorbando la n para que la y quede despejada. En este caso, este y menos n, entonces yo tendría todavía de protagonista la y, ¿sí?, que aún no la he despejado porque la n le está estorbando. Entonces vamos al siguiente paso, ponemos los mismos datos que están aquí, x menos 3, muy bien, esos son los mismos datos que están ahí, y obviamente nos faltaría el y menos n. En este caso el menos n, que está negativo, pasa al otro lado con signo positivo, o sea, el menos n, que está negativo, pasa al otro lado con signo positivo, entonces sería más n. Y ahora sí ya queda solita letra y. Para efectos de esto ya está despejada la y, y eso sí me regreso por este lado, me permite indicar que he logrado despejar la variable que me solicita el ejercicio, en vista de que me pedía despejar la variable y. Muy bien. Es muy común en los textos, en diferentes libros o en diferentes compendios. Es más, algunos maestros docentes indican que generalmente la variable despejada debe dominar la fórmula. Y dominar la fórmula generalmente, o dominar la ecuación generalmente, se lo denomina como que la expresión despejada debe ir del lado izquierdo de la ecuación. Eso no es ningún problema en realidad, porque ya está despejada la variable, y para simplemente ponerla del lado izquierdo lo que hacemos es invertir ambos miembros de la ecuación, lo cual me permitiría a mí notar que la expresión, ya en ese orden que se indica, quedaría expresada de esta forma. Y si se dan cuenta, aquí es y igual x menos 3 más n, y aquí está igual, solamente se ha hecho el cambio de invertir ambos miembros de la ecuación y está despejada, ¿sí? Eso es en el caso de este ejemplo. Vamos con otro ejemplo, pero ahora sí ya vamos cambiando las condiciones, pues no, lógicamente en este caso es otro tipo de fórmula, donde vemos que, si recordamos, en el video anterior nosotros habíamos dicho que esta es la fórmula, habíamos recordado que esta es la fórmula para hallar el área de un triángulo. Y también nos podemos dar cuenta que aquí no hay términos de suma y resta que nos separen, ¿sí? No hay signos de suma y resta que nos separen términos, por lo que si nosotros decimos cuántos términos tiene esta ecuación, tiene un término del lado izquierdo y un término del lado derecho. Bueno, nos dice, en esta fórmula despejar la variable b. Reconocemos dónde está nuestra protagonista, en este caso, nuestra protagonista a despejar, y está justamente aquí. Sí, la señalé ahí con una flecha. Por el momento no es que sea una regla señalar con una flecha, pero sí es importante, por ahora, para irnos familiarizando, ubicar exactamente dónde está la principal variable que nosotros tomamos en cuenta, porque es la que nos piden despejar. Muy bien, entonces aquí vienen las condiciones que yo les decía anteriormente. Multiplicando pasa a dividir, dividiendo pasa a multiplicar. Entonces decían, bueno, ¿qué es exactamente lo que pasa? Muy bien, si yo necesito, hay un artilugio, y lo voy a explicar un poquito más adelante para no crear confusiones, pero en resumidas cuentas es lo que dice. Por ejemplo, si yo les digo en una expresión, omega x igual a por t sobre 2. Muy bien, entonces me dice despejar la variable a. Vamos a despejar a ahí. Y yo, para despejar a, necesito primero eliminar ese denominador. Ese denominador está dividiendo, pasaría al otro miembro de la ecuación a multiplicar. Bueno, eso nos dice la regla que tenemos acá. Pero el procedimiento real es que si está dividiendo, yo deberé multiplicar esta expresión. Vamos a ponerlo con otro color. Yo deberé multiplicar esta expresión por 2 de este lado, pero como lo multiplico de un lado de la ecuación, también del otro miembro de la ecuación, acá también por 2. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando a ambos miembros de la ecuación. Ese es el artilugio o el artificio matemático que me permite a mí que
como está multiplicando aquí, este se supone que es sobre 1, entonces está sobreentendido lógicamente, ¿no? Se supone que está en el numerador, y como este está en el denominador, los dos se simplifican. Y se fue el 2 de ahí, ¿verdad? Queda 1. Y acá queda 2 por x, entonces la expresión me voy a quedar ahí 2x igual a por t, ¿verdad? Así quedaría. Pero en lugar de hacer este procedimiento, en lugar de hacer todo este procedimiento, todo el artificio completo, es que nosotros decimos, si está dividiendo, pasa a multiplicar y ya se va de este denominador, de este miembro de la ecuación, y pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces ya queda también 2x igual a por t. Eso es lo que se expresa cuando se hace este procedimiento. Y bueno, justamente es lo que nos sirve a nosotros para hacer una operación como la que está arriba, o para despejar una fórmula como la que está arriba. Lo primero que debo de mover es ese 2 que está dividiendo, y como ya sabemos que el artilugio no es necesario escribirlo, sino que tenemos que la condición es que se está dividiendo, si está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces ese procedimiento lo hacemos acá. Ojo, esta tabla la tengo hasta ahora, hasta este ejercicio es para ir familiarizándonos, para entenderla, para un tanto grabárnosla, ¿no? Pero ya más adelante ya no la necesitaremos, ya la conocemos, nos la aprendimos y la vamos a ir aplicando. Muy bien, entonces si este pasa a multiplicar, me voy a pasar para el otro lado, para poder resolver esta parte. Entonces ya la expresión me quedaría, este 2 pasa a multiplicar y ya queda 2 que multiplica a la a. ¿Es correcto? 2a. Y del otro lado de la ecuación ya no necesitamos poner esa línea de fracción porque dejó de ser fracción al no tener denominador, solamente me queda b por h. ¿Sí? Ok, b por h. ¿Ya tendremos despejada nuestra variable protagonista? No, sigue estando acompañada, está acompañada de la h. ¿Qué le está haciendo la h a la b? Le está multiplicando. ¿Qué me dice en la condición? Si está multiplicando, pasa a dividir. Muy bien, si está multiplicando, pasa a dividir. Lo que entonces me indicaría que esta h que está multiplicando pasa acá a dividir. Y recuerde que una división también se expresa como fracción. Muy bien, entonces eso sería 2a dividido para h. Eso me da como resultado b. ¿Sí? Y es precisamente ya el término despejado. El término despejado propiamente dicho, vamos a hacer esta línea de fracción un poquito más recta. Es el término despejado propiamente dicho el que necesitábamos. Ya tengo la variable b despejada. Como habíamos dicho anteriormente, generalmente en algunos textos, en algunos libros, en algunos compendios o algunos maestros indican que la variable despejada debe dominar la fórmula poniéndola del lado izquierdo de la ecuación o del lado izquierdo de la fórmula, por lo que quedaría expresada como b igual 2a sobre h, que es ya la misma expresión que está arriba, solamente que poniendo la variable despejada del lado izquierdo dominando la fórmula. Tenemos un segundo ejemplo. Vámonos con otro ejemplo y asimismo aumentado el grado de complejidad. Ok, y ahora sí ya sacamos esto de acá, ya no necesitamos esa tablita, nosotros ya conocemos cuáles son los procedimientos ante cada variable y de acuerdo a lo que tengamos que despejar. Ahora tenemos esta fórmula que ya la habíamos visto anteriormente en el video de la parte 1, donde decíamos que es una fórmula de física y que esta sub f y esta sub o son simplemente subíndices de la v, son distintas v, no es la misma v sub f que v sub o. Y aquí hay dos variables más. Muy bien. En el caso de esta fórmula vamos a decir, bueno, nos dice de la siguiente fórmula que tenemos, nos pide despejar la variable a. Muy bien. Entonces, primero, como hacíamos hace un momento, identificamos a nuestra protagonista. Identificamos a nuestra protagonista, que en este caso es la variable a. Y la variable a, ¿dónde la tenemos? Está aquí, justamente. Sí, yo sé que ustedes ya la vieron antes que yo. Está aquí. La variable a. Perfecto. Identificada la variable a. Eso nos permite saber cómo vamos a ir realizando el procedimiento de despeje. Mucho ojo. En esta ecuación o en esta fórmula tenemos una particularidad. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos términos
pero también tenemos factores. En el primer ejemplo solo teníamos términos, en el segundo ejemplo teníamos solo factores. En este ejemplo tenemos términos y factores. Aquí tenemos un término, aquí dos y acá tres. Pero en el tercer término tenemos dos factores. Perfecto. ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo que se debe de realizar en este tipo de operaciones? Muy bien. Cuando tenemos términos y factores, empezamos siempre despejando o alejando de la variable a despejar, empezamos a alejar los términos. ¿Cuáles en este caso son los términos? ¿Será la t? No, la t no. La t es un factor que está multiplicándose con la variable a. Entonces no es la t la que tengo que sacar primero. V sub o, sí, porque V sub o es un término que está estorbando al segundo término donde está la variable a. Entonces V sub o es el primero en salir. Entonces, ¿qué pasa con V sub o? ¿Qué se sobreentiende que el signo domina el V sub o? Aquí se sobreentiende, está sobreindicado que hay un signo positivo. No se escribe porque está como primer término del segundo miembro. Obviamente que por eso no lleva el signo más, pero está sobreentendido. Como está con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Así nos decía la tablita, ¿verdad? Lógicamente. Entonces voy a ubicarme por el lado de acá. ¿Cómo se expresaría ahora la fórmula? ¿Cómo se expresaría, no? Entonces como v sub o pasa al otro lado, me quedaría aquí v sub f, ¿verdad? Menos v sub o. ¿Por qué menos? Porque estaba con positivo, como habíamos dicho, y pasa al otro lado con signo negativo. Esto quedaría igual a que nos quedaría. Ya no está v sub o de ese lado, solamente está a por t. Entonces a por t. ¿Correcto? Entonces ya nos queda la expresión así. Obviamente aún no está despejada nuestra protagonista, que es la a, ¿verdad? Nuestra protagonista, que es la a, es la que queremos despejar. Entonces, esta a está acompañada de la t. ¿Qué operación está haciendo la t a la a? Le está multiplicando. Y de acuerdo a la tablita que teníamos, nos decía que si está multiplicando, pasa al otro miembro de la ecuación a dividir. Pero no a dividir a v sub f y a v sub o únicamente, sino a dividir a toda la expresión del primer término, o del primer miembro, perdón, de la ecuación, o de la fórmula. Entonces, en este caso, me queda esto de aquí igualito. Entonces me quedaría v sub f menos v sub o, ¿verdad? Ahora sí, este t que está multiplicando pasa a dividir, decíamos. Entonces sería dividido. Acuérdense que la división se expresa como fracción también. Dividido, ¿para qué? Dividido para t, ¿correcto? Y me queda que eso es igual a la variable a, que ya estaría despejada para este caso, ¿no? Despejada para este caso. Pero habíamos mencionado en un video anterior o en instancias anteriores, habíamos mencionado que esta variable debe de dominar la fórmula, de acuerdo a algunos textos, algunos docentes, o los maestros. Y si queremos que domine la fórmula, es decir, que la variable despejada esté del lado izquierdo, de la fórmula, de la ecuación, entonces esta fórmula ya tendríamos que ordenarla, quedaría expresada de la siguiente manera, donde ya podemos ver que invertimos ambos miembros y ahora sí está dominando la variable despejada la fórmula, poniéndola del lado izquierdo como lo sugieren algunos textos, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos despejada la variable a de acuerdo a este ejercicio. Y lo mismo si nos pediría en este caso despejar t, sería exactamente lo mismo, pasa v sub o del otro lado, nos queda así, a por t, pero ahora el que pasa a dividir sería la variable a, ¿verdad? La variable a, entonces sería sobre a, vamos a suponer de este lado, la vamos a poner aquí, de este lado, despejando, si despejamos la variable t, a que está multiplicando pasa a dividir y me va a quedar v sub f menos v sub o sobre, ¿cuál pasaría ahora a dividir? Pasa a dividir a, ¿verdad? Entonces sobre a me quedaría igual a t. Y en este caso ya tendríamos despejado t si el caso me pide despejar t. ¿Sí? Se hace lo mismo, llegas a este mismo paso, pero ahora obviamente pasaría a dividir a, porque lo que te están pidiendo es despejar la variable t.
Como queda en ese orden, ya invertimos ambos miembros y para que me quede así, únicamente los invertimos. Ahora quedaría T igual V sub F menos V sub O sobre A. ¿Ok? Bien, es todo en este video. Hay una tercera parte que sí me gustaría que le presten mucha atención, porque tendríamos en esta tercera parte ejercicios referente a despeje de fórmulas con algunos niveles de dificultad para indicar, en este caso, en situaciones en las que ya hay exponentes y en las que ya hay radicandos. Entonces hablamos con potencia sin irradicación las posibilidades que existen.